Hola amigos de Playmo Podcast, hoy tenemos nuevo vídeo. Después de unas semanas con los programas de podcast, hoy nuevo unboxing y como veis vamos a abrir los 4 referencias o los 4 productos que Pez ha sacado en colaboración con Playmobil. Caramelos Pez, esta clásica marca de caramelos, especializada además en estos dispensadores que además hay de todo tipo y de todo tipo de franquicia, licencia, como lo queráis llamar. Pues tenemos estos 4 modelos de Playmobil. Tenemos el Caballero Novelmore, el Bombero, la Princesa y el Policía. Así que nada, vamos a abrirlo y además vamos a ver unas cuantas cositas de Pez, de la marca Pez, que es muy interesante, y además abrimos estos productos, estos dispensadores. Así que allá vamos, es tiempo de jugar. Comienza Playmo Podcast. Pues como ya os he mencionado, vamos a ver estos 4 dispensadores que ha sacado al mercado Pez en colaboración con Playmobil este año. Yo los me he hecho con ellos ahora, pero a principios de año ya estaba. Ahora son un poquito más cómodos de conseguir, ya se podían conseguir. Y ahora mismo hay en algunas tiendas, vamos a llamarlas de golosinas, de palomitas y de todo esto que suele estar en todos los centros comerciales. Pues ahora mismo por ahí se pueden encontrar. Y tenemos estos 4 modelos, como os he dicho: Novelmore, el de bomberos clásico, la princesa y el policía, ¿vale? Y de todas formas, antes de abrirlos, pues vamos a repasar un poquito la historia de Caramelos Pez, que es una marca austríaca que allá para el año 1927 pues inventaron estos caramelitos, que en verdad al principio eran de menta y se utilizaban sobre todo para ocultar el olor a tabaco, ¿vale? Estaba dirigido a adultos. ¿Qué pasó? Que años después, sobre todo ya después de la Segunda Guerra Mundial, se expandieron, sobre todo en Estados Unidos, y empezaron a ser un producto dirigido a niños. Entonces, ¿qué pasa? Pues cambiaron el sabor, la menta pues tampoco es un sabor muy, muy querido por los niños, y ya pues sacaron de fresa, de limón, de todos los que sabemos, con estos caramelitos pequeños y estos dispensadores tan chulos. Los primeros dispensadores eran como un tipo mechero, por lo que os mencionaba, y los acabaron adaptando a estos que ya conocéis, de tantos colores y con normalmente estas cabecitas de personajes que solemos conocer. Y aquí Pez se distingue por esto, principalmente por estos dispensadores. Ha sido muy inteligente desde hace ya muchos años. Y creo que empezó con Disney, o fueron de los primeros dibujos, pero al final ha sacado dispensadores de todo tipo y prácticamente de todas las licencias o franquicias o de lo que os podáis imaginar. Porque esta vez Playmobil, que yo creo que llega tarde, pues, porque prácticamente ha sacado de todo, pero podemos encontrar dispensadores de todo tipo. Quizá algunos más conocidos, otros menos, pero vamos, de todo. Bueno, os traigo unos ejemplos. Yo no soy coleccionista, pero tengo unos cuantos. Y mira, por ejemplo, tenemos aquí este de Star Wars. Por ejemplo, colabora muchísimo con Disney. Y por ejemplo, tenemos aquí estos de Toy Story. Por ejemplo, tenemos, como no, este de Harry Potter. También con Marvel o con DC. Por ejemplo, mira, tenemos este Batman aquí, pero bueno, también con Marvel. Y aquí tenemos a Iron Man, pero también con dibujos animados. Algunos os sonarán más que menos, pues bueno, más infantiles. Pues ya tenemos aquí a Peppa Pig, tenemos aquí la Patrulla Canina, tenemos aquí al Pikachu, o tenemos aquí a Super Mario. Como veis, hay diferentes tamaños. Y por ejemplo, Playmobil, que ahora se lanza más a por este tipo de producto, pues mira, os sonarán dos. Aquí tenemos Cómo entrenar a tu dragón, que también tenemos, o ya para el año que viene, que sabéis que van a venir la serie de Ladybug. Pues mirad, tenemos también de Ladybug. Yo digo, de un montón de temáticas, de tipos, y se han especializado en esto. Hay de coleccionista, algunos súper caros, y ya os digo, están dirigidos, como no, al público infantil, pero son muy, 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 muy coleccionables. Y ahora pues tenemos
estos 4 modelos de Playmobil y vamos a verlo. Así que vamos a hacer un poquito de limpieza de todo esto que os he enseñado y vamos a ver las 4 modelos que por ahora, o yo creo que son los que Pez ha sacado con Playmobil. Muy bien, pues empezamos por uno cualquiera. Y mirad, aquí tenemos al bombero, por ejemplo. Fijaros que es modelos nuevos. Esto quizá a lo mejor unos modelos clásicos nos hubieran gustado, pero bueno, suelen sacar referencias. Vienen con 2 paquetitos de caramelos en su blister habitual, que suelen venir este tipo de dispensadores de Pez. Abrimos. Y aquí tenemos el dispensador de bombero. La verdad es que tiene buen tamaño. Fijaros que prácticamente parece uno real. Mirad, por aquí tengo un bombero de Playmobil. Pues yo creo, diría que es prácticamente el mismo tamaño, que no hay ninguna diferencia. A lo mejor un pelín de escala, un pelín mayor, pero vamos, casi ni se aprecia, ¿eh? Así que prácticamente es a escala real de Playmobil. Y nada, pues es el clásico dispensador de Pez. En este caso el color rojo, ¿vale? En caso de estos bomberos, con este casco que yo digo tipo americano, que le llamo yo, de Playmobil, un poquito oscurito. La verdad es que está muy chulo, ¿vale? Aquí tenemos el dispensador. Como fijáis, mira, una cosita que a lo mejor no sabíais. Como veis, tiene pies. ¿Ves? Los clásicos, los más antiguos de Pez, los dispensadores no tenían pie. Entonces, para coleccionistas de Pez, por lo menos es lo que yo he oído, distinguen los más antiguos de los más nuevos dependiendo si tienen pies o no, ¿vale? Estas cositas que, algunos detalles de los coleccionistas de Playmobil que sabemos por alguna cosita, por manos fijas, las cosas, y los coleccionistas de Pez pues también tienen estos pequeños detalles, ¿vale? Aquí tenemos con sus caramelitos. No os creáis bulos humanos, bulos de estos no se cargan por aquí, que habréis visto algún vídeo que dicen, lo cargo por aquí. No, pues tendréis que abrirlos y tendréis que meterlo. Bueno, tonterías de estas, ¿no? Así que aquí tenemos al bombero y vamos a seguir abriendo uno de los otros 3 que nos quedan. Y aquí tenemos, por ejemplo, vamos al policía, ¿vale? Ya os digo, como el otro, uniforme clásico de policía, de los más modernitos. En este caso, la peana o el dispensador es de color azul, el otro lo teníamos de color rojo, ¿vale? Bueno, 2 temáticas muy clásicas de Playmobil, que son el policía y el bombero, ¿vale? Y tenemos, por ejemplo, aquí una princesa, en este caso color moradito, la princesa también en este rosita muy típico, rubita con su corona, ¿vale? El dispensador, muy chulo. Aquí lo tenemos. Y por último tenemos este caballero medieval, en este caso sería de la temática de Novelmore. Aquí tenemos la peana y un caballero de Novelmore. Los cascos no se quitan, ni el pelo, viene todo en un único molde, ¿vale? Ya como os he dicho, sí que es verdad que el tamaño, mirad, es muy similar al de un Playmobil. Si se va a la escala se va muy poquito, son prácticamente, yo diría que son iguales, así a simple vista. Quizá este parece un pelín más grande, pero muy poco. Pero mirad, están muy bien. Así que ahora mismo tenemos estos 4 dispensadores, como os he dicho. No sé si la colaboración irá más allá, ahora mismo está eso. Sí que los he encontrado con cierta facilidad en algunos centros de estos que os digo, que son los Belros, ¿vale? Aquí en España estaban agotados. No suelen tener mucha cantidad y van variando, van rotando con mucha frecuencia, pero bueno, los he encontrado fácil. Creo que están, os lo voy a decir, creo que están a 1,90, ¿vale? A 1,90 el paquetito. Es un precio, el normal que suele tener este productor, estos blisters, ¿vale? Y la verdad es que está muy bien. Yo echo de menos que Playmobil más veces colabore con marcas. Ya os fijáis que Pez prácticamente lo saca de todo. Hay incluso, yo llego a ver en Madrid, por allá por el centro, cerca de la Plaza Mayor, los que seáis de Madrid o hayáis pasado, no sé si lo habéis visto, había, no sé si sigue estando, una tienda especializada en Pez y tenían allí de coleccionista, puede decir que tenían de los Beatles, de presidentes americanos, una pasada. La verdad es que aunque no eres coleccionista de Pez, yo pasaba por allí y me llamaba mucho la atención.
No sé si sigue existiendo. Y bueno, tenemos estos de Playmobil. Y oye, por desear a lo mejor para el 50 aniversario, oye, ¿por qué no un estuche de pez de coleccionista de Playmobil con figuras clásicas o algo así? Se vendería muy bien, ¿eh? A ver, no es una figura de Playmobil, pero para los coleccionistas yo creo que por el precio que tienen merece la pena tenerlos, ¿no? Para la colección, aunque sea para tenerlos ahí y verlos. Y ya os digo, muy chulos. Como no, lo volvemos a ver. El bombero, que está muy bien, morenito él. Aquí tenemos el policía, sus tonos azules. Este rubio, como no. Aquí tenemos a la princesa. Mirad qué chulo. Y tenemos al caballero de Novelmore. Miradlo. Me parecen muy chulos. Me imagino que cuando Pez colabora con Playmobil es porque le interesa, se venden bien, yo creo que se están vendiendo bien. Y me gusta mucho y bueno, para tenerlos ahí guardados en la colección. Como veis, sí que suelo tener por aquí algunos dispensadores de Pez, aunque no los colecciono, tengo bastantes. Y bueno, es una cosa chula, que vale la pena tener, yo creo que por el precio que tienen. Y esperemos a lo mejor que saquen alguno más de coleccionista. Pero bueno, lo dudo, no es una cosa que me espere, pero bueno, vale la pena tenerlos. Espero que os haya gustado, no sé si los tenéis, no sé si los que me veis en México o en Argentina o en otros países, sobre todo de Latinoamérica, por allí han llegado estos dispensadores. Y nada, espero que os hayan gustado y nos vemos en próximos vídeos. Nada, espero vuestros comentarios, a ver qué os han parecido y ya sabéis, suscribiros, un like, unos comentarios que ayudan mucho al canal. Y seguimos por aquí, en próximos vídeos y en próximos podcasts. Hasta el próximo vídeo, hasta luego.